Otra pinche actualización más, por Dios. Por un lado tenemos la Liga Mexicana que ya nos la quitaron, pero por otro lado tenemos la otra actualización que fue totalmente un asco, que no tenía absolutamente nada. Será exactamente lo mismo. Mi problema, cada actualización que sale, no sé si para ustedes, pero siempre me encuentro algo negativo. Después de una pequeña espera, ya saben que el update número 5 fue una totalmente decepción, en donde arreglaba solamente la jugabilidad. Era un update muy pequeño. Ahora están anunciando vía Twitter FIFA que estarán lanzando el update número 6 para las PCs. Bien saben que primero lanzan para PC, que es Origin, y después estarán lanzando para las consolas. Antes que nada vamos a ver qué tanto estarán cambiando con este update, tanto jugabilidad como los modos de juego. Estaremos presentando cada una de estas modificaciones, porque pues claramente pues es lo que muchos esperamos a lo largo de cada update. Vamos a comenzar con los sabrosos, señores, los ricos, los iconos agregados, las imágenes, las botines, las banderas. Vamos a ver qué es lo que trae este update. Como pueden ver, vamos a iniciar con los iconos que serán usados para Ultimate Team. No al racismo, vamos a ir bajando, vamos a ir encontrando el Milan Retro. Todo lo que vamos a ir encontrando, esto como les decía, va a estar siendo agregado para la PC y posteriormente para la consola. Estos serían algunas de las cosas que estarían agregando y que claramente pues estaríamos disfrutando más adelante, como tal los iconos de Ultimate Team que estarán agregando en los diferentes modos de juego. Vamos a ir bajando, vamos a ir viendo qué es lo que van a ir encontrando. Lo que también me interesa ver es el tema de los rostros que van a estar sacando más adelante. A ver, vamos a ver el update de los diferentes iconos, el de antes y el después. Así que vamos a ir viendo. Estos son los nuevos rostros que estarán agregando. Del Hams, del Calcio, del Brentford. Hay muchos jugadores del Brentford que están agregando. Ya habíamos comentado que estaban como tal los rostros calvos. Ya lo estarán agregando. Brentford también. Estarán agregando a Alexis McAllister, que también es otro jugador que estará agregado. Cuando ya estén dentro de la consola, los estaremos visualizando. Robinson Jensen del Inter. Vamos a ir bajando. Andrew del Northern City, vamos a bajar. Son bastantes rostros de algunos jugadores como Northern City. Vamos a seguir bajando. Vamos a bajar. Piemonte Calcio, otro de Manuel Locatelli de la Juventus. Piemonte Calcio. Los nuevos balones que estaremos visualizando más adelante, cuando se tenga ya el update totalmente en consolas. El de Adidas de Argentina, el de la MLS. Aquí un balón que no es oficial, el de la Champions League. Vamos a seguir bajando con los nuevos botines que estaremos presentando cuando ya estén dentro de las consolas. Esto es para, me imagino que para Volta, los updates de los botines. Vamos a seguir bajando. Esto es lo que trae la nueva actualización. Y los nuevos kits que también estarán apareciendo para Ultimate Team. Vamos a seguir bajando. Vamos a ver si tiene también agregado el de los Pumas, que también en algún momento se anunció. Pero, a ver, vamos a bajar Food Retro. A ver, vamos a bajar Retro Kits. A ver qué más nos podemos encontrar. Son bastantes cosas que van a agregar. Como les decía, en el update pasado no agregaron absolutamente nada. Solamente la jugabilidad. Y en este pues están agregando mayores cosas que realmente pues nos van a poder dar más contenido del juego de manera visual. Pero ya iremos probando cuando ya lo tengamos dentro de la consola. Otros rostros en 2D que también serán actualizados, como el de Cristian Vélez del Atlético de Madrid, Nicolás Viola de Bologna, Celtic, Barcelona. Dani Alves le estarán agregando su nuevo rostro, del Porto, del Hamburgo. Vamos a bajar, ¿qué más? A seguir bajando y como bien vamos a encontrar también iconos en 2D de algunos jugadores que estarán cambiando. Hay que ir esperando para ir viendo el contenido. Son bastantes cambios que se estarán haciendo. Y pues claramente pues esto se agradece después de las malas noticias que nos dieron anteriormente. El archivo lo estaré dejando en la parte de abajo por si lo quieren descargar, para que ustedes tengan la oportunidad de visualizarlo mucho más detenidamente por si tienen alguna duda. Porque aquí pues lo estoy mostrando lo más rápido para que el video sea mucho más ágil. Pero si lo quieren ver, aquí abajo en la descripción del video. No sé.
Para dar por terminado este update, pues como pueden ver hay bastantes cambios tanto en la jugabilidad como en los diferentes tipos de juego. Como ven, el Ultimate Team que está, si hubiera... Como pueden ver, los diferentes modos de juego, de igual forma la jugabilidad, también hubieron algunos cambios. Yo sé que hay algunos que nos agrada ver estos diferentes cambios, hay otros que no. Hay cambios en Ultimate Team. Por la parte de la jugabilidad, pues como dice de los cambios, no se pueden realizar pasos y movimientos rápidos durante 500 milisegundos después de iniciar una carrera de jugador. Eso es lo que dice la jugabilidad. Y se abordó los siguientes problemas. Habla del joystick. Cuando cambiamos del joystick derecho y activamos un bloqueo de jugador. Esto también estará, lo pondré abajo en los comentarios para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan ver detenidamente. Para el modo carrera, las entrevistas con los gerentes no siempre afectaron la moral o no siempre afectaban la moral del equipo. La Copa Internacional de Asia no contó con el equipo colocado correctamente de la Superliga India. Vamos a ver a Volta, se agregaron 2 nuevos juegos de fútbol arcade, hay que probarlos, vamos a ir viendo qué es lo que van agregando. Solo estos, la opción de control del botón no se puede usar la opción de control de un botón no se puede usar para Volta Arcade y los jugadores tendrán la opción de clásica por defecto. Vamos a ir bajando para, hubo también modificaciones para Clubes Pro que también tienen que ir checando. Esto realmente lo vamos a ir viendo, como a mí no me toca, pues ustedes lo pueden ir checando detenidamente. Como les digo, aquí abajo dejaré el comentario. En la parte de general visual y audio es lo que les comentaba. Hubo caras, nuevos kits, botines, banderas, pancartas, bufandas que estaremos mostrando cuando ya aparezca el update dentro de consolas. Por el momento vamos a esperarnos porque claramente siempre nos castigan. Y bueno, aquí también en los comentarios quiero que me digan si están de acuerdo con estas modificaciones que se agregaron o creen que faltaron alguna otra cosa. Así que estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Déjenme like porque pues todo apoyo que me dejen pues totalmente me motiva para seguir subiendo más contenido.